Muy bien. Entonces habíamos visto que los virus pueden acarrear dentro de su genoma oncogenes, ¿verdad? Y que estos ya en su genoma pues van a tener la capacidad de que cuando se infecten al virus vuelvan, puedan ser hiperactivos. Ahora, otra manera en la que pueden actuar los virus es impidiendo que los genes supresores de tumores cumplan con su función dentro de la célula. Eh, Dentro de los mecanismos de cómo funcionan estos genes supresores de tumores, vamos a ver el ejemplo de el gen P53 que expresa una proteína del mismo nombre. P53 va a ser un sensor de estrés celular y de daño en el ADN. Entonces, cuando hay señales de hiperproliferación, como por ejemplo un oncogen que ande por ahí estimulando a la célula para que ésta prolifere indefinidamente, se va a activar P53. Cuando hay daño directo al ADN, lo cual pueda generar una mutación que pueda tener como resultado que un gen se convierta en un oncogen, se va a activar también P53. Cuando los telómeros ya sean demasiado cortos y esta célula corre el riesgo de que si prolifera nuevamente va a tener una proliferación defectuosa, también se va a activar P53, ¿verdad? También otras señales como la hipoxia van a activar P53 para que integre las señales derivadas de estos daños y dentro de las consecuencias de la activación de P53 está uno, arresto del ciclo celular. ¿A qué se refiere esto? A que no continúe el ciclo celular y que por lo tanto la célula no prolifere. Dos, senescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula, pues básicamente, pueda continuar proliferando, pero con señales de daño, ¿vale? Obviamente, P53 también hace un análisis con respecto a que si es necesario o no que la célula siga sobreviviendo y justamente también tiene que ver con el último proceso que es mandar a la célula a apoptosis, ¿verdad? Entonces, básicamente, P53 va a ser la proteína maestra o va a ser el guardián de que una célula funcione correctamente. Si no funciona correctamente, pues entonces o no prolifera o se va a apoptosis, ¿verdad? Y también tenemos a RB. RB es un represor transcripcional. Entonces, cuando hay un gen que se está sobreexpresando, RB va a llegar al promotor de ese gen y va a inducir su inactivación, ¿vale? Impidiendo que genes que están involucrados en la proliferación celular se expresen de manera indefinida. Mecanismos de oncogénesis viral, pues básicamente lo que les mencionaba anteriormente. Algunos tienen que ver directamente con los genes y otros tienen que ver directamente también con cómo pueden alterar otros factores como la respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, mecanismos de oncogénesis viral, cómo los virus pueden generar cáncer, porque pueden llevar oncogenes, ¿verdad? Particularmente algunos retrovirus pueden expresar oncogenes también activando a genes o inactivando a genes supresores de tumores. Pueden generar mutaciones que afecten la funcionalidad de P53, ¿verdad? O incluso pueden directamente en la proteína de P53 inactivándola y si P53 no funciona correctamente, pues entonces todas estas señales que vimos anteriormente, pues no van a tener una respuesta y una célula va a poder proliferar aún con el ADN dañado, aún con hipoxia, aún con los telómeros cortos, aún con señales proliferativas. Y esto va a aumentar mucho la probabilidad de que pues tengamos un tumor, ¿verdad? O el desarrollo de un tumor. Se ha visto que la mayoría de los cánceres generados por virus, pues básicamente van a tener ese mecanismo de acción. Dentro de un 50-80% de los cánceres producidos por virus, su mecanismo de acción va a ser inactivar a P53. También pueden abrogar el control de RB, particularmente papilomavirus y adenovirus, pueden interactuar con esta proteína y esto va a inactivar a el retinoblastoma,
Y ustedes recuerden que la proteína del retinoblastoma era un represor transcripcional, ¿verdad? Entonces, si se inactiva el inactivador, como en muchos casos los vamos a ver, pues entonces se activa la función sin que haya ninguna señal de que ésta se detenga, ¿verdad? Entonces, también va a depender de otros factores como de nuestro sistema inmune. Muchos de estos procesos que hace el virus, pues van a ser procesos de los cuales nuestro sistema inmune en constante vigilancia, pues se va a dar cuenta, ¿verdad? Y en caso de que el sistema inmune, pues no se dé cuenta de estos mecanismos que hay evasión del sistema inmune, como vimos en la clase de cáncer, pues entonces puede generar también un tumor, ¿verdad? Incluso a veces el mismo sistema inmune puede no contener a ciertos virus, como el virus de Einstein-Barr, que infecta a los linfocitos B, y este mismo puede generar un cáncer, particularmente en células del sistema inmune. Replicación viral e inflamación, esto particularmente en individuos que tienen hepatitis B o que tienen hepatitis C crónicos. Clases de virus tumorales. Existen dos clases de virus tumorales, los de ADN que nos vamos a enfocar y de los de ARN que los vamos a ver solamente de manera muy somera, ¿verdad? Porque los más importantes van a ser los retrovirus y básicamente ya vimos su mecanismo de acción, ¿vale? En el libro que generalmente utilizamos como guía para esta clase, la parte de virus que generan cáncer, que particularmente son virus de ARN, está súper, súper, súper detallado y tiene muchísima más información de la que necesitamos. Entonces, vamos a eliminar el 70-80% de esa información y solo vamos a andar en cosas más importantes, particularmente las características clínicas de estos virus tumorales de ARN, ¿verdad? Entonces, estas dos clases de virus van a tener diferentes maneras de reproducirse, pero hay algo que tienen en común. Y es que, aunque sean virus de ADN o de ARN, van a tener una fase nuclear en el cual van a tener que integrar su propio genoma en la célula del huésped. Entonces, ojo, aquí nos mencionan que dicha integración no es un prerequisito para la formación tumoral, sin embargo, básicamente va a aumentar la probabilidad de que si el genoma de la célula infectada integra a genes de estos virus, pues va a tener una mayor posibilidad de que se generen un tumor, ¿verdad? Si un virus infecta una célula y altera las propiedades de la misma, se dice que la célula ha sido transformada, ¿verdad? Entonces, los virus van a tener la capacidad de transformar a las células cuando hacen que ésta altere las propiedades o las funciones que tiene. Y eso lo va a lograr metiendo por ahí a un gen que proviene de ese virus dentro del genoma de la célula huésped, ¿vale? Entonces, la transformación mediante un virus puede ser definida como concepto como los cambios en las funciones biológicas que resultan de una nueva regulación, ahora dada por genes virales y que confieren a la célula infectada propiedades características de una neoplasia. Estos cambios usualmente resultan de la integración del genoma viral en la célula del huésped, ¿vale? Muy bien. Una transformación generalmente implica la pérdida del control de la proliferación. Ojo, la pérdida del control de la proliferación significa que la célula ya no puede controlar si prolifera o no, sino que simplemente va a continuar proliferando. También la capacidad de invadir a la matriz extracelular. ¿A qué se refiere esto? A que va a haber señales también de metastasis que van a obligar a la célula a poder migrar a otras regiones, generando una capacidad mayor de invasión. Y por último, también van a inducir una diferenciación por parte de esta célula, generalmente hacia un fenotipo de una célula embrionaria, ¿vale? Aquí nos ponen un ejemplo. En los carcinomas, muchas células epiteliales sufren transformaciones epitelio-mesenquimales. Entonces, estas células que originalmente tenían forma característica de un epitelio, pues van a cambiar su forma y ahora se van a parecer a las células de cuando eran un embrión, las cuales se llamaban células mesenquimales, ¿verdad? Las células transformadas casi siempre exhiben aberraciones cromosómicas. Lo vamos a ver más adelante, particularmente cuando se infectan con
virus de ARNA cuando una célula cambia mucho su función. Básicamente va a haber aberraciones cromosómicas. Una aberración cromosómica es una alteración de un cromosoma completo, ¿verdad? Lo vimos en la clase de genética, vimos tipos de mutaciones y particularmente las mutaciones cromosomales se caracterizan porque ciertas partes de un cromosoma a veces se adentran a otro cromosoma. La región del genoma viral, ADN en virus tumorales de ADN o ARN en virus tumorales de ARN, que puede causar un tumor, es llamada oncogen, ¿verdad? Es básicamente lo que ya habíamos visto. Este gen extraño puede ser transportado hacia una célula y provocar que ésta adopte nuevas propiedades, tales como las de inmortalidad y proliferación independiente del anclaje, ¿verdad? Entonces, a manera de resumen, los virus pueden traer oncogenes y estos oncogenes se incrustan en el genoma del virus y esto va a alterar a una célula generando un proceso que se llama transformación, ¿verdad? Y esta transformación es justamente la que le va a dar características tumorales a la célula o lo que va a generar un tejido que sea un tejido neoplásico. Em, Ok, entonces muchas veces esos oncogenes se derivan de protooncogenes, solamente que los protooncogenes van a ser genes necesarios para la proliferación celular, pero cuando se encuentran en el virus sufren ciertas modificaciones para que ya cuando se encuentran en el genoma del virus ya no sea un protooncogen, sino directamente un oncogen que va a tener la capacidad de transformar a una célula para convertirse en una célula tumoral y esta célula tumoral puede convertirse a tejido neoplásico, ¿verdad? Entonces, el virus puede causar cáncer por dos maneras, puede aportar un oncogeno hacia la célula o también puede activar protooncogenes celulares, ¿verdad? Y otra de las maneras en las que puede inducir cáncer, como ya lo habíamos visto anteriormente, es inactivando a los genes supresores de tumores, a los cuales también llamamos anti-oncogenes. Muy bien, entonces, virus humanos oncogénicos, virus que pueden causar cáncer, ¿vale? Entonces, estos pertenecen a diferentes familias. Aquí nos vamos a enfocar a los virus que pueden causar cánceres en humanos, ¿sale? Porque si nos vamos a todos los demás organismos, la gran mayoría de los mamíferos, de los animales, son susceptibles a desarrollar cáncer por alguna situación que tiene que ver directamente con su sistema inmune. Los murciélagos son muy poco propensos y los tiburones básicamente se dice que no les da cáncer. Entonces, no sé por qué pasa eso. Básicamente, por eso es que muchos inmunólogos estudian a los tiburones porque dicen que el secreto a la cura del cáncer, pues básicamente está en el sistema inmune de los tiburones, ¿verdad? Pero bueno. Nos vamos a enfocar a los virus que causan cáncer en humanos, ¿vale? El virus del papiloma humano, particularmente las cepas 16 y 18, pueden causar cáncer cervicuterino en el cérvix. El virus de la hepatitis B puede causar cáncer hepatocelular en el hepatocito. El virus de Epstein-Barr puede infectar los linfocitos B y puede generar esto linfoma de Burkitt. El virus del herpes puede causar sarcoma de Kaposi en células endoteliales y el virus de Merkel puede causar carcinoma de las células del Merkel que se encuentran en la epidermis, ¿vale? No directamente en la epidermis basal, son parte de los componentes de las células que componen la epidermis que se llaman células de Merkel. El virus de la hepatitis C, que ojo, este pertenece a una familia diferente que el virus de la hepatitis B. De hecho, son bastante diferentes. El virus de la hepatitis C puede generar carcinoma hepatocelular también y esto va a afectar al hepatocito. El virus de la leucemia linfocítica de células T, pues causa la enfermedad del mismo nombre y esta va a afectar directamente a los linfocitos T, ¿verdad? Generándonos una especie de linfoma. ¿Qué sé? Muy bien. Entonces, virus tumorales de ADN pueden existir en dos formas, ¿sale? En células permisivas, pues básicamente es muy poco probable que produzcan cáncer. En estas células, todas las partes del genoma viral son expresadas, por lo tanto, no hay inserción
del genoma del virus a el genoma de la célula y esto conlleva a la replicación viral, a la lisis celular y puede llevar a la muerte celular subsecuente, ¿verdad? Pero esto no va a infectar a las células y por lo tanto va a ser como que el ciclo natural del virus. El virus tampoco nos quiere dar cáncer. Básicamente, ¿para qué le sirve el virus? Infectar a un individuo que se va a morir, pues básicamente también al virus no le conviene que nos dé cáncer, sino que básicamente lo va a tener la intención de invadir una célula y ser liberado, ¿verdad? Incluso también al virus ni siquiera le conviene llevar a un oncogen, simplemente como es parte de la naturaleza de los virus, poder a veces adaptar dentro de su genoma genes de las células que infecta, pues es así que lleva arrastrando al oncogen. Pero para fines prácticos, el virus que lleva el oncogen va a ser menos exitoso que el virus que no lleva el oncogen, ¿verdad? Porque el objetivo del virus es reproducirse y infectar a otras células, ¿vale? Entonces, en células no permisivas, o sea, básicamente en células en las cuales va a haber cierta resistencia para que se cumpla el ciclo lítico del gen, entonces aquí sí el ADN del genoma viral va a ser integrado en el cromosoma y esto va a ser en sitios aleatorios, ¿verdad? Tan solo una parte del genoma viral va a ser expresado, solamente los genes de fase temprana. Entonces, esto es algo que ya hemos visto anteriormente, particularmente los virus de ADN van a tener genes de fase temprana y genes de fase tardía. Los genes de fase temprana van a ser genes que van a codificar para proteínas que van a servir para la integración y la regulación de la expresión de los genes de fase tardía. Y los genes de fase tardía, estos sí, van a sintetizar a las proteínas importantes, como por ejemplo en caso de que tenga a una ADN polimerasa, a la ADN polimerasa, a las proteínas de la cápside y demás proteínas estructurales, ¿verdad? Entonces, este virus queda atrapado porque solamente libera genes de fase temprana y no va a liberar ninguna progenie viral. Entonces, una célula no permisiva no va a continuar con la propagación del virus, pero lo que sí va a hacer es que dentro de su genoma va a tener parte de ese virus y esta célula pues va a hacer mitosis y el genoma del virus, particularmente con los genes de fase temprana, que es justamente donde puede ir a el oncogen, pues va a generar que esta célula tenga la capacidad de convertirse en célula tumoral, ¿verdad? Y después esta célula va a proliferar indefinidamente, lo cual nos puede generar tumores. Virus tumorales de ADN involucrados en neoplasias en humanos. Vámonos rapidísimo porque esta clase ya se está poniendo larga y aburrida, ¿vale? Entonces vamos a ir a cuestiones más clínicas. Vamos a empezar por los papilomavirus, ¿vale? Entonces, los papilomavirus son virus de ADN de doble cadena, de forma circular. Su cápside va a ser icosaédrica, son pequeños, van a tener diferentes proteínas como la proteína E4 que va a desagregar citoqueratina, la E6 que va a inducir degradación de P53 y la E7 que se va a unir a la proteína del retinoblastoma, E2 que va a regular la transcripción viral y la L1 que se va a unir a su receptor celular, ¿verdad? Cualquiera que sea, pero va a infectar principalmente a las células del estrato basal de la epidermis, ¿vale? Por eso aquí tiene que desagregar a la citoqueratina. La citoqueratina es básicamente queratina que va a formar parte de las células que forman el estrato córneo. Entonces, vamos ya conforme vayamos hablando de el papilomavirus, hablar un poquito de la estructura de la epidermis. Muy bien, entonces los papilomavirus pueden pertenecer a diferentes géneros, alfa, beta, gamma, mu y nu papilomavirus. Los alfa papilomavirus pueden generar tumores, ya sea benignos o malignos, cutáneos y también mucosos. Y todos los demás, pues generalmente generan tumores cutáneos. Ojo, aquí ya tenemos que tener bien diferenciado que una verruga puede ser un tumor, pero va a ser un tumor benigno, ¿verdad? No hiperplasia para que no se oiga como si ya fuera un cáncer, una verruga, ¿vale?
En cuanto a su árbol filogenético, los papilomavirus se distinguen en especies y de acuerdo al porcentaje de homología o de identidad en su genoma, pues pueden pertenecer a la misma especie si comparten el 60-70% de homología y pueden pertenecer al mismo tipo si comparten del 71 al 81% de su homología. ¿Vale? En cuanto a su replicación, dentro de lo más importante, no vamos a ahondar tanto en este tipo de ciclo celular. Ya hemos visto que la manera en la que puede penetrar un virus puede ser por endocitosis, donde se fusiona su membrana directamente con la membrana de la célula, o bien puede entrar en vesículas y justamente cuando el endosoma formado por esa vesícula se une al lisosoma, el pH ácido va a hacer que se libere la cápside y la cápside va a liberar a el genoma dentro del núcleo y en el núcleo, el genoma puede tener un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. Generalmente en el caso del virus del papiloma humano, cuando infecta a las células, generalmente tiene un ciclo lisogénico en el cual va a incrustar parte de su ADN en el núcleo. Entonces, dentro de los aspectos más importantes es que su replicación depende de diferenciación de células epiteliales, se internaliza por endocitosis y que se replique en el núcleo, ¿vale? Aquí se refiere a células epiteliales, pero básicamente vamos a hablar de un tipo particular de células que son las células de la epidermis. Las células de la epidermis básicamente van a formar un epitelio plano estratificado con estrato córneo. Entonces, inmediatamente de la capa subsecuente de la epidermis que se llama dermis, tenemos una lámina basal y las primeras células que vamos a encontrar ahí son las células basales. Estas células basales van a evolucionar, por así decirlo, y conforme van habiendo un recambio celular, las células nacientes las van a ir empujando hacia arriba, lo cual va a generar que cambien su morfología y que cambien de estrato celular y por lo tanto sus características. La segunda capa, después de la capa o el estrato basal, es el estrato espinoso, después sigue el estrato granuloso, después se forman como células escamosas como tal del estrato córneo, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que las células epiteliales tienen la capacidad de diferenciarse, particularmente las de la piel. Las células basales se van a diferenciar y se van a convertir en diferentes tipos de células conforme vayan avanzando en el epitelio estratificado y justamente ya cuando llegan hasta el final, pues entonces ya son células del estrato córneo, ¿verdad? Las células del estrato córneo carecen de núcleo, carecen de organelos y van a estar unidas con otras células por unas uniones que se llaman desmosomas, que generalmente en otros tejidos el desmosoma básicamente va a unir a la célula del epitelio con o el tejido conjuntivo, pero aquí particularmente lo va a unir con otro estrato celular, ¿vale? Muy bien. Replicación del virus del papiloma humano. El virus accede a la capa basal de las células, la primer capa de la epidermis, por una herida o por una abrasión, ¿verdad? Entonces, el virus del papiloma humano no puede llegar por simple contacto a infectar a una célula escamosa, porque recuerden que estas células del estrato córneo, pues van a tener la capacidad de descamarse y por lo tanto, si al virus se le ocurre infectar a una célula de estas, pues esta célula ya no tiene capacidad de proliferación porque ya no tiene núcleo y lo único que va a pasar es que pues simplemente se descama y se va, ¿verdad? Por eso tiene que llegar a la célula que tiene el núcleo más grande y más alta capacidad proliferativa, que son las células basales. Entonces, para llegar ahí, no tiene la capacidad de escarbar como algunas bacterias o de poder moverse, sino que simplemente va a entrar cuando hay una herida o cuando hay una abrasión, ¿vale? Entonces, ¿qué va a inducir? Un incremento en el número de células, particularmente en el estrato subsecuente de las células basales o de los queratinocitos basales, que es el estrato espinoso. En el estrato espinoso, que es una de las capas más gruesas que tenemos de queratinocitos, va a generar un engrosamiento. Y este engrosamiento del estrato espinoso va a hacer que en lugar de tener 5 o 6 capas, tenga 30, 40 capas, lo cual va a generar una protuberancia, ¿verdad? Esta protuberancia puede crecer en forma de verruga, puede crecer en forma de papiloma
o puede crecer en forma de condiloma, que son diferentes formas que pueden tener estas protuberancias del estrato espinoso de la epidermis. Conforme ocurre la diferenciación, acuérdense que las células del epitelio se van diferenciando. Va a tener una proteína que se deriva de un gen que se llama E4, el cual va a desagregar citoqueratinas. El estrato córneo se caracteriza por tener queratina y la queratina del estrato córneo también va a tener una especie de anclaje entre unas células y otras. Entonces, si rompe a estas citoqueratinas, la célula va a quedar más aguada, por así decirlo, con más alta capacidad de descamación y por lo tanto se va a facilitar la diseminación, ¿verdad? Como ustedes pueden observar en esta imagen, el virus es el que nosotros observamos en color verde. Después que infecta a las células basales, ya en el estrato córneo, que es esta célula que estoy imputando aquí, porque ya básicamente perdió el núcleo, va a proliferar el virus y ya en las células escamosas de en la última capa del estrato córneo, pues va a estar llena de virus y estos virus pues van a poder liberarse al medio ambiente, pudiendo contaminar o pudiendo infectar a otras células, ¿vale? Pero si a mí me cae una escama de una célula, proveniente de una persona que está infectada por virus del papiloma humano, no necesariamente me voy a infectar, ¿verdad? Recuerden que lo que conforma principalmente el polvo son células humanas, ¿vale? Entonces, pues yo estoy expuesto al polvo con un montón de células humanas de gente que ni siquiera conozco y estas personas tienen el virus del papiloma humano en estas células, no necesariamente me voy a infectar porque recuerden que para que eso pase necesita haber una herida o una abrasión, ¿verdad? Entonces, aguas con andarse rascando cuando les cae polvo. Muy bien. Entonces, ya los genes de expresión tardía se expresan solamente cuando se encuentra el virus en el estrato córneo, ¿vale? Aprovechando la maduración de las células del virus, se desprende este junto con la última capa y así es la manera en la que apaguen su micrófono. Muy bien. Entonces, bueno, esta diapositiva iba después, pero se las comento de una vez. Estas son las diferencias entre una verruga o los tipos de verrugas y un condiloma, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que el virus del papiloma humano puede generar verrugas plantares que pues, se ubican justamente en las plantas de los pies principalmente, la verruga común que es el famoso mezquino que nosotros podemos observar aquí, las verrugas planas como las que tiene este niño en su cachete y los condilomas o verrugas genitales que tienen una estructura o una forma diferente, ¿verdad? Si tienen mucha imaginación, como tienen diferentes estratos de piel dentro de la verruga, pues decimos o dicen que tiene forma de coliflor, ¿vale? Entonces así se ven los diferentes tipos de verrugas que son producidos por el virus del papiloma humano. Epidemiología del virus del papiloma humano. Este virus va a ser resistente a condiciones medioambientales y no va a ser degradado fácilmente. Causa infecciones persistentes. De hecho, de no ser por nuestro sistema inmune, la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, pues tendríamos las verrugas características del virus del papiloma humano, ¿verdad? Pero ojo, y esto va a ser muy importante, no necesariamente porque nos infecte el virus significa que vamos a desarrollar la verruga o que vamos a desarrollar cáncer cervicuterino, porque en la mayoría de los casos nuestro sistema inmune se va a dar cuenta que una célula se está convirtiendo en una célula tumoral o que se está convirtiendo en una célula hiperplásica y va a atacar a esa célula y la va a matar, ¿verdad? Pero si tenemos el sistema inmune debilitado, si tenemos algún tipo de MHC particularmente susceptible, pues entonces sí nos vamos a infectar de este virus y podemos tener algunas de las manifestaciones clínicas de este. Muy bien, entonces causa infecciones persistentes, ¿qué quiere decir esto? Que pueden durar mucho tiempo. Mecanismos de transmisión por contacto directo, particularmente cuando hay una laceración o una cortada y puede penetrar este virus a la capa basal de las células y particularmente las verrugas genitales y el virus del papiloma humano con las cepas que pueden causar cáncer cervicuterino por contacto sexual. En niños y en adultos jóvenes pueden desarrollarse verrugas plantares. Caray, espérame y verrugas planas, ¿vale? Además de la verruga común, que son los mezquinos. En niños pequeños y en adultos de mediana edad, también puede infectar no a el tejido epitelial de la piel. Ustedes saben a lo que me refiero, no es pleonasmo, es tejido epitelial, pero particularmente el de la piel, que es epitelio,
epitelio plano estratificado con estratocornio. También puede infectar, aparte de este epitelio, a las mucosas, ¿verdad? En niños pequeños y adultos de mediana edad puede causar papilomas laringios directamente en la mucosa, en la mucosa respiratoria o incluso en la mucosa oral, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo para el contagio del virus del papiloma humano en general, porque más adelante vamos a ver que las cepas se pueden propagar de distinta manera. Tenemos pues relaciones sexuales con múltiples parejas, tabaquismo, antecedentes familiares de displasia e inmunodepresión, ¿verdad? Tabaquismo, ¿por qué? Porque cuando nosotros fumamos hay cientos de, bueno, miles de químicos o de compuestos químicos, de los cuales la mayoría desconocemos, los cuales pueden ser mutagénicos y por lo tanto aumentar el riesgo drásticamente de que se genere cáncer. Antecedentes familiares de displasia. Hay ciertos genes que se encuentran particularmente en ciertas poblaciones, los cuales hacen más susceptible a una persona a que una hiperplasia se convierta a una neoplasia, ¿verdad? Y ese proceso se llama displasia. Y también la inmunodepresión. Patogénesis. El tropismo celular, tropismo se refiere a la célula favorita por ese virus para ser infectada. Entonces, hay ciertas cepas del virus del papiloma humano que tienen tropismo por el tejido epitelial de la piel, el tejido epitelial de las mucosas, el tejido epitelial particularmente de la zona anogenital, etcétera, ¿vale? Y su cuadro clínico también va a depender del papilomavirus. Los virus provocan generalmente una proliferación celular benigna, o sea, un tumor benigno. Las verrugas van a desaparecer espontáneamente como consecuencia de la respuesta inmune en la mayoría de los casos, pero ciertos tipos se van a asociar a displasia y esta puede generarse en neoplasia por acción de diversos factores, ¿verdad? El principal riesgo del virus del papiloma humano y el la enfermedad más severa que pueden producir es el cáncer cervicouterino. Y este va a ser producido principalmente por los tipos. Aquí de decir los tipos se refiere a los serotipos, entonces también digamos que es sinónimo de cepa, ¿vale? Muchas veces se utilizan sinónimos, pero cepa, serotipo, para fines prácticos va a ser lo mismo, ¿vale? Que son variantes de una cepa original o cepa silvestre de un virus, ¿vale? Entonces las cepas o los tipos 16 y 18 son los que se asocian con cáncer cervicouterino, ¿verdad? Sin embargo, existen otros 15 tipos que también van a ser generadores del cáncer cervicouterino. El ADN de algunos tipos del virus del papiloma humano se encuentra integrado en los cromosomas de las células tumorales, a menudo interrumpiendo a que se produzca el gen E2, ¿vale? En cuanto a su patología, las cepas 16 y 18 del BPH van a originar papilomas cervicales. Entonces, básicamente su mecanismo de acción va a ser generar que se vaya a apoptosis P53 y la proteína del retiloblastoma. Mecanismos no vamos a ahondar tan específicamente, pero tetradímero este tetrámero, perdón, es P53 y cuando se le une E6, que es una proteína que está dentro del genoma del virus, va a inducir que P53 se poliubiquitine y esto va a llevarla al proteasoma y esto va a terminar con la degradación de P53, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con E7, que es otra de las proteínas del virus que se une a la proteína del retinoblastoma y también va a generar proteólisis de la proteína del retinoblastoma en el proteosoma. Entonces, esto va a aumentar drásticamente las probabilidades de que se desarrolle una célula tumoral, ¿verdad? E incluso si continúan esas mutaciones y se dan las condiciones favorables, este tumor o este papiloma se puede convertir en cáncer. Entonces, y es justamente lo que nos menciona, cuando se inactivan P53 y la proteína del retinoblastoma porque están siendo degradadas,
la célula va a ser más vulnerable o más susceptible a mutaciones y por lo tanto aberraciones cromosómicas que puedan inducir que se produzca una célula tumoral, ¿vale? Entonces, las enfermedades o síndromes que están asociadas al virus del papiloma humano pueden ser cutáneas, mucosas y anogenitales. Cutáneos, como la verruga plantar, la verruga común, que es el mezquino, la verruga plana y la epidermodisplasia, ¿vale? Estos van a estar asociados a las cepas que aquí se mencionan. El papiloma laringio, el papiloma oral, el papiloma conjuntival no van a afectar la piel, sino las mucosas, y estas van a estar asociados a la cepa 11 y también a la cepa 6 del virus del papiloma humano. Y los anogenitales, los síndromes anogenitales, como el condiloma acuminado y el cáncer cervicouterino, van a estar asociadas a la cepa 6 y la cepa 11 en las verrugas anogenitales y a la cepa 16 y cepa 18 el cáncer cervicouterino, ¿vale? Muy bien, entonces, verrugas comunes, los famosos mezquinos, es una proliferación benigna de resolución espontánea, ¿vale? Básicamente pueden durar ahí 3, 4 años y de repente se quitan, ¿vale? Esto pasa porque nuestro sistema inmune de repente se recuerda que tiene que atacar ese virus y lo ataca, ¿verdad? Eh, Existen ciertas asociaciones con deficiencias de ciertas vitaminas y la susceptibilidad a tener verrugas comunes. No todos los niños tienen los famosos mezquinos, ni en todos, aunque pues básicamente estemos en contactos con ellos, se nos van a contagiar, ¿verdad? Entonces hay asociaciones con ciertas deficiencias nutricionales, lo cual genera deficiencias del sistema inmune y por lo tanto el aumento en la susceptibilidad del desarrollo de estos mezquinos. Sin embargo, pues también cuando nuestro sistema inmune se acuerda que tiene que actuar, ya estamos mejor comidos o pasamos a la adolescencia donde nuestro sistema inmune se robustece, pues entonces es cuando se ataca al virus directamente y estos mezquinos desaparecen. Estos se van a localizar normalmente en las manos y pies y la infección se produce durante la infancia o al comienzo de la adolescencia. Desde que te infectas hasta que crece o se desarrolla la verruga, pasan alrededor de 3 a 4 meses. Tumores benignos de cabeza y cuello. El virus del papiloma 6 y el 11 van a ser los responsables de estos tipos de tumores benignos. Los papilomas orales aislados son los tumores epiteliales más benignos que van a infectar a la cavidad oral. Tienen una estructura pedunculada. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a parecer un pedúnculo. Y un pedúnculo es básicamente como una pequeña apéndice, ¿verdad? Cuya superficie tiene aspecto áspero y también papilar. Los papilomas, que justamente tienen esta característica de ser papilares, papilomas faringios, presentan riesgo de muerte en la población pediátrica porque pueden obstruir las vías respiratorias. Las verrugas anogenitales, que también se les llama condilomas acuminados, aparecen en el epitelio de los genitales externos y en la región perianal, tanto en hombres como en mujeres. El responsable de las verrugas anogenitales o los condilomas